Bienvenido a Tesoro Nocturno. Antes de comenzar nuestro viaje de hoy, te invito a que busques tu lugar de mayor descanso. Ajusta tu almohada, siente el peso de las mantas sobre ti y cuando estés listo, permite que tus párpados caigan suavemente. No hay nada más que ver afuera. Todo lo que brilla, a partir de ahora, está dentro de ti. Imagina que te encuentras en una colina que no pertenece a ningún mapa conocido, justo a la orilla del mar de Galilea. El sol no solo se oculta, sino que se deshace en hilos de oro que se enredan en el pasto, volviéndolo brillante. El viento no sopla, sino que te susurra secretos antiguos al oído. A tu alrededor hay una multitud tan silenciosa que puedes escuchar el latido del corazón de la tierra misma. En el centro de esa quietud, Jesús se sienta. No habla hacia afuera, sino hacia dentro de ti. Su voz tiene el peso de las piedras milenarias y la ligereza de una pluma cayendo. No dicta leyes, Él siembra mundos. Escucha cómo sus palabras caen como semillas de luz en la tierra fértil de tu descanso. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siente cómo, al soltar el peso de querer ser alguien, tu cuerpo se vuelve tan liviano que las leyes de la gravedad dejan de aplicar. Te vuelves inmenso como un cielo sin límites. Encuentras la riqueza en el vacío. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Imagina que tus lágrimas no caen al suelo, sino que se convierten en pequeños diamantes de luz que limpian tu espíritu. Tu tristeza no es una carga, es el río que quita la sed a tu alma. Deja que el dolor se evapore y se convierta en una neblina de paz. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Mira tus pies descalzos sobre la hierba. No necesitas pisar fuerte para existir. La tierra te reconoce y se ofrece a ti porque caminas con la suavidad de quien sabe que ya llegó a casa. El mundo entero cabe en la palma de tu mano cuando dejas de apretar el puño. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Siente cómo ese anhelo por lo justo se convierte en un manantial que brota directamente desde tu pecho, calmando toda sed de conflicto. Él te mira y dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No lo pienses, siéntelo. Hay una lámpara encendida detrás de tus costillas que no necesita aceite para brillar. Es una luz que no proyecta sombras, una luz que abraza. Eres una ciudad encendida en la cima de una montaña mágica, visible para todo el universo. No te afanes por el mañana. Mira hacia arriba. Las aves no llevan equipaje y el cielo nunca les falta. Mira los lirios a tus pies. Sus pétalos están tejidos con hilos de un resplandor que ningún rey podría comprar, y sin embargo, brotan del barro sin esfuerzo. Si la vida viste de gloria a una flor que hoy nace y mañana es viento, ¿cómo no cuidará de ti? Deja que el mañana se cuide a sí mismo. Construye ahora, en este silencio negro, una casa de piedra y estrellas dentro de ti. Una casa que respira, una casa donde la tormenta es solo música de fondo. Porque en este realismo mágico de la fe, tu paz no es algo que tienes, es lo que eres cuando finalmente te atreves a soltar. Las palabras de aquel hombre en la colina quedaron suspendidas en el aire de Galilea, no como sonidos que se lleva el viento, sino como verdades grabadas en la geometría del universo. Pero, ¿qué sucede cuando esas semillas de luz caen en la profundidad de la mente humana? A lo largo de los siglos, mentes brillantes han intentado descifrar el código oculto detrás de cada bienaventuranza. Filósofos, místicos y buscadores han encontrado que bajo la superficie de estas frases sencillas palpita un secreto que desafía toda lógica terrenal. Ahora, mientras te dejas llevar por la quietud, vamos a descorrer el velo. Vamos a permitir que la razón y la intuición se den la mano para explorar el secreto revelado detrás de cada palabra. Prepárate para entender, desde el silencio,
lo que los grandes sabios del mundo han descubierto en estas verdades eternas. El secreto revelado detrás de la frase «Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Para entender el secreto oculto en esta frase, debemos despojarnos de la visión religiosa tradicional y entrar en el terreno de la ontología profunda. Cuando Jesús habla de la pobreza de espíritu, no se refiere a la falta de inteligencia o de voluntad, sino a lo que Aldous Huxley llamaba el vaciamiento del yo. Huxley sugería que para que la realidad última pueda entrar en nosotros, primero debemos sacar la basura de nuestro ego, nuestras etiquetas y nuestras pretensiones. Ser pobre de espíritu es alcanzar ese estado de tabula rasa, donde ya no intenta ser nada y por lo tanto puede serlo todo. Si miramos esta frase a través de los ojos de Friedrich Nietzsche, encontraríamos una paradoja fascinante. Nietzsche criticaba la debilidad, pero admiraba al niño en su etapa final de las 3 transformaciones del espíritu. El niño es pobre en espíritu porque no carga con el pasado, no tiene prejuicios, es un santo decir sí a la vida. El reino de los cielos, desde esta óptica, no es un lugar después de la muerte, sino el estado de inocencia recuperada donde el mundo vuelve a ser un juego sagrado. Por otro lado, Jean-Paul Sartre nos diría que el ser humano está condenado a ser libre y que pasamos la vida llenándonos de mala fe, creando una identidad sólida y pesada para escapar de la angustia. Dichosos los pobres en espíritu es el llamado a soltar esa identidad fabricada. Es reconocer que en nuestra esencia somos un vacío creativo. El secreto es este. El reino de los cielos es el espacio de infinitas posibilidades, pero ese espacio está ocupado por tu yo ruidoso, por tus títulos, por tus miedos y por tu necesidad de tener la razón. Al volverte pobre, al vaciar la copa de tu espíritu, recuperas el espacio. El reino no viene a ti. El reino aparece cuando tú dejas de estorbar. Es la libertad absoluta de quien no tiene nada que defender y por lo tanto, nadie lo puede atacar. El secreto revelado detrás de la frase «Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados». Para el mundo, el llanto es signo de derrota, pero para la sabiduría oculta es la llave de la transmutación. Para entender este secreto, debemos asomarnos al pensamiento de quienes no temieron mirar de frente a la oscuridad. Si consultamos a Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, él nos diría que la existencia es esencialmente sufrimiento debido a nuestro deseo incesante. Sin embargo, Schopenhauer encontraba en el arte y en la compasión una tregua. Dichosos los que lloran, porque el dolor rompe el velo de la individualidad. Cuando lloras, dejas de ser un ego aislado y te conectas con el sufrimiento universal. El consuelo de Schopenhauer es la contemplación. Cuando el dolor es tan grande que el deseo se detiene, la mente finalmente descansa. Pero es quizás Viktor Frankl, psiquiatra y filósofo sobreviviente de los campos de concentración, quien mejor revela este misterio. Frankl enseñaba que el hombre no sufre por el dolor en sí, sino por el sufrimiento sin propósito. Dichosos los que lloran, porque el llanto es la evidencia de que algo nos importa, de que amamos, de que somos humanos. El consuelo no es la eliminación del dolor, sino el hallazgo de un sentido. Llorar es el proceso de darle significado a la pérdida, y en ese significado, el dolor se transforma en sacrificio, y el sacrificio en paz. Incluso podríamos invitar a Martin Heidegger, quien hablaba de la angustia como el estado que nos saca de la vida superficial y nos pone frente a nuestra propia existencia auténtica. Para Heidegger, el que no llora, el que no siente el peso de la existencia, vive dormido. Dichoso el que llora, porque su dolor lo ha despertado. El consuelo es la autenticidad, la capacidad de vivir sabiendo quiénes somos realmente. El secreto es este.
El consuelo no es un abrazo externo que llega para secar tus lágrimas. El consuelo es el nombre que le damos a la metamorfosis del alma. Lloramos porque el yo viejo se está rompiendo para dar paso a uno más amplio. El consuelo es la nueva piel que crece debajo de la herida. No lloras porque eres débil, lloras porque estás mudando de alma. En este silencio negro, permite que tus lágrimas, reales o imaginarias, sean el agua que ablanda la tierra de tu nuevo ser. El secreto revelado detrás de la frase «Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra». En un mundo que grita por atención, donde el éxito se mide por cuánto espacio logras arrebatar a los demás, la idea de que los humildes heredarán la tierra parece una contradicción. Pero aquí se esconde una de las leyes más potentes de la existencia. Si acudimos a la sabiduría de Lao Tse, el padre del taoísmo, entenderíamos que la humildad es la cualidad del agua. El agua es lo más blando y humilde, siempre busca el lugar más bajo, no compite con nadie, y sin embargo, nada puede resistirse a su paso. Lao Tse diría que lo blando vence a lo duro. Dichosos los humildes, porque son como el agua, no chocan contra la realidad, fluyen con ella. Heredan la tierra porque no intentan conquistarla, sino que se vuelven uno con ella. El que no se aferra a nada, lo posee todo. Desde la psicología profunda de Carl Jung, este secreto se revela en la integración de la sombra. La verdadera humildad no es ignorar nuestra grandeza, sino reconocer nuestra pequeñez frente al misterio del cosmos. Jung sugería que solo aquel que es capaz de arrodillarse ante su propia fragilidad puede alcanzar la totalidad. El humilde hereda la tierra de su propia psique. Es el único capaz de habitar su mundo interior sin ser expulsado por sus propios demonios de orgullo y ego. Incluso el filósofo Baruch Spinoza nos aportaría una visión fascinante. Para él, Dios y la naturaleza son lo mismo. Ser humilde, bajo su lente, es entender que somos una pequeña parte de un organismo infinito. El orgullo es una distorsión de la razón que nos hace creer que somos el centro. El humilde, al reconocer que es una fibra en el tejido de Dios, hereda la tierra porque deja de luchar contra el orden natural y comienza a disfrutar de la potencia de la naturaleza misma. El secreto es este. El orgullo es una tensión, una contracción del ser que gasta energía intentando sostener una imagen falsa. La humildad es la relajación absoluta. Heredar la tierra no significa poseer terrenos o títulos. Significa que el mundo entero se pone a tu servicio porque ya no eres un obstáculo para el flujo de la vida. La tierra no se hereda con la espada, se hereda con la raíz. En este momento de descanso, suelta la necesidad de ser importante. Vuelve a ser tierra, vuelve a ser agua, y siente cómo, de repente, todo el universo te pertenece, porque ya no intentas separarte de él. El secreto revelado detrás de la frase «Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». A primera vista, esta promesa parece una paradoja cruel. ¿Cómo puede ser dichoso alguien que padece hambre o sed? Pero el secreto no está en la carencia, sino en la dirección de ese deseo. Si escuchamos a Platón, él nos hablaría de la eros, o el deseo, como una fuerza ascendente. Para Platón, todos nacemos con un vacío que intentamos llenar con cosas materiales, pero nada nos satisface, porque nuestra verdadera patria es el mundo de las ideas, donde reside la justicia y el bien absoluto. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque han dejado de intentar saciarse con lo temporal. Esa sed es la prueba de que perteneces a algo más grande. Es la señal de que tu alma recuerda la perfección. El secreto es que el hambre misma es el motor que te eleva hacia lo divino. Por otro lado, la filósofa y mística Simone Weil nos ofrece una visión sobrecogedora. Ella decía que la atención pura es una forma de oración. Tener hambre de justicia no es querer venganza, sino tener la capacidad de prestar una atención total al sufrimiento del otro y al orden del universo. Para Weil,
el solo hecho de desear la justicia con todo el ser ya es, en sí mismo, el comienzo del milagro. Serás saciado porque el deseo puro de Dios, o de la justicia, es la única sed que se apaga en el momento exacto en que se siente con honestidad. Incluso desde la mirada de Albert Camus, el filósofo del absurdo, encontraríamos una verdad profunda. Camus decía que, en un mundo sin sentido aparente, el hombre rebelde es aquel que exige justicia a pesar del caos. Dichoso el que tiene sed de justicia, porque esa sed lo mantiene despierto. No serás saciado por un orden externo que llega mágicamente, sino porque al buscar la justicia te conviertes en ella. El hambre es lo que te define como un ser moral y libre. El secreto es este. El hambre y la sed suelen ser sensaciones de debilidad, pero en el espíritu son signos de vitalidad máxima. Si tienes sed de justicia, significa que tu espíritu no ha muerto, que no te has conformado con la sombra de las cosas. La promesa de ser saciado no es un evento futuro, es un estado presente. En el momento en que dejas de buscar saciarte con el ego y empiezas a buscar lo que es justo y verdadero, la plenitud entra en ti. No esperas a que el mundo cambie. El banquete comienza dentro de ti cuando tu voluntad se alinea con el bien. En este descanso, siente esa sed no como un dolor, sino como la llama sagrada que te mantiene vivo. El secreto revelado detrás de la frase «Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia». Solemos pensar que la misericordia es algo que otorgamos a quien nos ha fallado, una especie de perdón condescendiente. Pero el secreto oculto aquí es que la misericordia no es algo que haces, es algo en lo que te conviertes. Si analizamos esto a través de Erich Fromm y su Arte de Amar, entenderíamos que la misericordia es la expresión más alta de la capacidad de amar. Fromm decía que el amor no es un sentimiento en el que uno cae, sino una facultad que se entrena. Dichosos los misericordiosos porque han roto las paredes de su propio narcisismo. Al tener misericordia con el otro, estás reconociendo que no hay separación entre tú y él. El consuelo que das es el consuelo que recibes, porque en el plano de la psique, el otro es un espejo. Desde la dura pero compasiva visión de Arthur Schopenhauer, la misericordia, o Mitleid, es el único fundamento real de la moral. Para Schopenhauer, el mundo es un lugar de lucha constante, pero cuando sentimos misericordia, el velo de la ilusión se desgarra. Por un instante, dejas de ser tú contra él. Entiendes que el sufrimiento del otro es tu propio sufrimiento. Dichosos los misericordiosos, porque al aliviar el dolor ajeno, están sanando la herida del mundo, y en ese proceso, su propia alma encuentra descanso. Incluso podríamos invitar al filósofo Baruch Spinoza, quien nos hablaría de la potencia de actuar. Para Spinoza, el odio y el rencor son pasiones tristes que disminuyen nuestra fuerza vital. La misericordia, en cambio, es una pasión alegre, un acto de la razón que nos libera de la esclavitud del resentimiento. Obtienes misericordia porque, al dejar de juzgar y condenar, liberas una cantidad enorme de energía que antes gastabas en el odio. La misericordia es el perdón que te das a ti mismo por ser humano. El secreto es este: el mundo no es una entidad externa que te juzga. El mundo es una caja de resonancia. Si lanzas juicio, recibes juicio. Si lanzas misericordia, el eco que regresa a ti es paz. Obtendrán misericordia no es una recompensa futura dada por un juez en las nubes. Es la consecuencia inmediata de limpiar tu propio corazón de veneno. En este momento de profunda oscuridad y descanso, imagina que perdonas todo lo que crees que te han hecho y siente cómo, de repente, tú también quedas libre de toda culpa. La misericordia es la llave que abre tu propia celda. El secreto revelado detrás de la frase «Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Para el mundo, la limpieza es la ausencia de manchas, pero en el reino de la sabiduría,
la limpieza es la ausencia de filtros. El secreto aquí no es una pureza moral inalcanzable, sino la recuperación de nuestra capacidad de asombro. Si escuchamos al místico medieval Maestro Eckhart, entenderíamos que Dios no es algo que se encuentra al final de un camino, sino algo que ya está presente, pero que no podemos ver porque nuestro corazón, nuestra mente, está lleno de imágenes, deseos y prejuicios. Eckhart decía: el ojo con el que yo veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Dichosos los limpios de corazón, porque han vaciado su mirada de todas las etiquetas. Cuando dejas de ver cosas y empiezas a ver la esencia, lo que queda es la presencia divina. Limpiar el corazón es limpiar el lente de la cámara con la que miras la existencia. El filósofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson nos diría que la naturaleza misma es el cuerpo de Dios, pero que solo aquel que mantiene un espíritu infantil puede percibirlo. Emerson hablaba del ojo transparente. Dichosos los limpios de corazón, porque no ven el mundo a través del velo del interés personal o de la utilidad. Para ellos, una hoja de hierba o una estrella son teofanías, revelaciones de lo sagrado. Ver a Dios es simplemente ver la realidad sin el ruido de tu propio ego interfiriendo en la señal. Incluso podríamos invitar al místico y poeta William Blake, quien afirmaba que, si las puertas de la percepción se depuraran, todo aparecería al hombre como es, infinito. Para Blake, la limpieza de corazón es la eliminación de las esposas forjadas por la mente. Ver a Dios no es mirar hacia el cielo, sino mirar a través de las cosas. El limpio de corazón ve lo infinito en lo finito, lo eterno en lo efímero. El secreto es este: el corazón no es un músculo que bombea sangre, sino el centro de tu atención. Un corazón sucio es un corazón fragmentado, distraído por 1000 preocupaciones, deseos y juicios. Un corazón limpio es un corazón unificado. Cuando tu atención es una sola, cuando estás totalmente presente en el aquí y ahora de este silencio negro, la dualidad desaparece. Ya no hay un tú mirando al mundo, solo hay una danza de luz y conciencia. Ver a Dios es el resultado natural de dejar de mirar con los ojos de la carne y empezar a ser el ojo del espíritu. En este descanso, imagina que tu corazón se vuelve de cristal, tan claro que la luz del universo lo atraviesa sin encontrar resistencia alguna. El secreto revelado detrás de la frase «Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». En el lenguaje original no se habla de los que están en paz, sino de los que la construyen. El secreto aquí es que la paz es un oficio, una arquitectura del alma que requiere voluntad y coraje. Si consultamos a Immanuel Kant, el filósofo de la razón, él nos hablaría de la paz perpetua. Para Kant, la paz no es el estado natural del hombre, sino algo que debe ser legalmente y moralmente instaurado. Dichosos los que trabajan por la paz, porque han entendido que el orden no surge del caos por accidente, sino por un imperativo categórico. Ser hijo de Dios bajo esta mirada significa actuar como el gran arquitecto, poner orden donde hay desorden y luz donde hay confusión. Trabajar por la paz es elevarse por encima de los instintos de guerra y venganza para actuar desde la razón pura. Por otro lado, la filósofa Hannah Arendt nos recordaría el poder de la natalidad y la acción. Para ella, cada vez que actuamos para crear armonía en el mundo, estamos iniciando algo nuevo, un milagro en medio de la inercia de la historia. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se niegan a ser víctimas de las circunstancias y eligen ser creadores de una nueva realidad. Ser llamados hijos de Dios es el reconocimiento de nuestra capacidad divina de empezar de nuevo, de perdonar y de reconstruir lo que el odio ha destruido. Incluso podríamos invitar al pensador y místico Mahatma Gandhi, quien decía que no hay camino para la paz,
la paz es el camino. El secreto que revela Gandhi es que no puedes trabajar por la paz si no eres paz tú mismo. La paz es una fuerza activa, la satyagraha o la fuerza de la verdad. Eres llamado Hijo de Dios porque estás usando la misma energía que sostiene al universo, la cohesión, la atracción y el amor, en lugar de la repulsión y el miedo. El secreto es este: trabajar por la paz no significa ser pasivo o evitar los problemas. Significa tener la fuerza interna para absorber el golpe y no devolverlo. Transformar la energía del conflicto en energía de entendimiento. Cuando trabajas por la paz, dejas de actuar como un individuo aislado y empiezas a actuar como el universo entero expresándose a través de ti. Te conviertes en Hijo de Dios porque estás haciendo el trabajo de la vida misma, unir lo que está roto. En este descanso, visualiza cualquier conflicto en tu vida no como un muro, sino como una oportunidad para construir un puente. Siente cómo la tensión se disuelve cuando dejas de querer ganar y empiezas a querer sanar. El secreto revelado detrás de la frase «Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Llegamos al punto donde la sabiduría se pone a prueba bajo el fuego. Para el mundo, ser perseguido es una tragedia, pero para los ojos del espíritu es la confirmación de que has dejado de ser una sombra para convertirte en una realidad sólida. Si miramos a través de Sócrates, el padre de la filosofía, entenderíamos que él prefirió beber la cicuta antes que traicionar su verdad. Sócrates sabía que el cuerpo puede ser perseguido, pero la justicia, la idea del bien, es inalcanzable para los tiranos. Dichosos los perseguidos porque han encontrado algo tan valioso que ni siquiera el miedo a la muerte puede arrebatárselo. El reino de los cielos, aquí, es la conciencia invicta. Cuando actúas con justicia, entras en una dimensión donde el juicio de los hombres ya no tiene poder sobre ti. Estás en el mundo, pero ya no eres de su propiedad. Desde la visión de Baruch Spinoza, quien fue excomulgado y perseguido por sus ideas, el secreto reside en la libertad humana. Spinoza nos diría que la verdadera servidumbre es vivir tratando de complacer a la multitud. El perseguido por causa de la justicia es, irónicamente, el ser más libre que existe, porque su motor es interno. Posee el reino de los cielos porque ha conquistado su propio miedo. La persecución externa es solo el ruido del mundo chocando contra una roca que no se mueve. Incluso el filósofo existencialista Albert Camus nos hablaría de Sísifo encontrando la felicidad en su esfuerzo. Ser perseguido por la justicia es elegir el camino difícil porque es el único que tiene corazón. Dichosos ellos porque en medio de la persecución descubren que llevan dentro un invierno invencible, un centro de paz que nada externo puede perturbar. El secreto es este: el reino de los cielos no es un premio que se te da por sufrir, es el estado de coherencia total. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados con la justicia, el cielo ya habita en ti. La persecución no te quita el reino, al contrario, demuestra que ya estás en él, porque solo se persigue lo que es real, lo que tiene luz, lo que amenaza a la oscuridad. En este descanso profundo, siente la fuerza de tu propia integridad. Si alguna vez te has sentido juzgado o incomprendido por hacer lo correcto, deja que ese peso se transforme en una corona de paz. Ya no necesitas la aprobación del mundo. Eres libre, eres eterno, estás en casa.